Muy buenos días, mis amados hermanos. Les doy la bienvenida a esta preciosa mañana a una transmisión más en vivo aquí desde Santa Marta, Colombia, para el mundo entero. Les bendigo en esta preciosa mañana. Declaro sobre ustedes, hermanos, cielos abiertos, creyendo que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reposa sobre ustedes, sobre sus casas, sobre todo lo que tienen desde ahora y para siempre. Bendito sea su nombre. En esta mañana quiero invitarte, aleluya, a compartir un devocional más, una enseñanza más en estos devocionales de guerra espiritual que hacemos de lunes a domingo. Hoy es domingo, día del Señor, y entiendo que muchos de ustedes van a sus iglesias. Amén. Deben ir a sus iglesias a congregarse. Amén. Porque usted tiene que estar bajo la cobertura de un pastor que le bendiga, que ore por usted, que esté pendiente de usted. Recuerde que el pastor es el que cuida a las ovejas. Y yo lo invito para que, si no puede, porque usted no vive aquí de pronto en esta ciudad o no está en este país, pero allá donde usted está tiene que tener una iglesia donde usted lo estén alimentando de palabra. No solamente yo le doy gracias a Dios por estar aquí conmigo compartiendo estas enseñanzas y aprendiendo de guerra espiritual, pero debes colocarte bajo la cobertura de un pastor. Amén. Bendito. Ahora, es muy diferente que usted no tenga donde congregarse o por alguna razón usted no puede ir a una iglesia presencial y usted tiene que tomar estas clases, estas enseñanzas virtualmente aquí conmigo. Eso es muy diferente. Amén. Pero yo siempre te voy a decir, congrégate. Amén. Congrégate, porque la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. La congregación la diseñó Dios. Dios puso que nos congregáramos porque cuando nos unimos como cuerpo nos fortalecemos y el reino de los cielos también se fortalece. Así que esta mañana, mi amado, le doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y declaramos que hoy es una mañana de cielos abiertos, que no solo nos vamos a gozar en la presencia del Señor, que vamos a aprender, sino que el Dios Todopoderoso va a seguir haciendo maravillas, milagros, prodigios en tu casa, en tu ser. Bendigo hoy mi hermanita Cielo Velázquez, mi hermana Vera Sanín, mi hermanita Jenny Sagames, que están ahí pendientes a esta transmisión que hacemos los domingos. Amén. Los domingos yo subo siempre un video para que usted lo escuche en su casa cuando viene de la iglesia o cuando viene del trabajo, qué sé yo, en la tarde, en la noche, usted escucha este video y seguimos aprendiendo de estas enseñanzas que el Espíritu Santo nos regala. Toda la gloria y la honra aquí se la damos al Señor y reconocemos que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, porque Él es el que Jesús dijo que nos guiaría hacia toda la verdad. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero a través del Espíritu Santo ministra nuestras vidas, toca nuestras vidas, sana nuestras vidas. Ese es el poder de Dios, el poder ejecutivo de Dios. Amén. Jesucristo, escúcheme bien, es la palabra de Dios que está metida en tu corazón, que está metida en mi corazón, pero el Espíritu de Dios es el que ejecuta la obra que esa palabra está ordenando que se haga. Lo dice la palabra, amén, y el Espíritu Santo la respalda. Así que esta mañana démosle la bienvenida al Espíritu de Dios, amén, al Espíritu Santo. Dale la bienvenida allá a tu casa. Aleluya. Calvarado, un bendecido día, pastor, en este inicio de semana. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Recibimos esas bendiciones en esta preciosa mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Dígale al Espíritu Santo que Él es bienvenido a su casa, que Él es bienvenido a su negocio, a su empresa, a su familia. Usted necesita que Él llene el lugar donde usted se encuentra de su presencia. La Escritura dice: donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que cuando usted invoca la presencia del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo rompe cadenas, rompe yugos, ataduras espirituales que estaban ahí impidiendo que la gloria de Dios se derramara sobre su casa son rotas, son quebrantadas con el poder del Espíritu Santo. Así que invoque la presencia de Dios ahí. Dígale que le llene esta mañana, que le sature
su vida, su alma, su ser. Yo necesito que tú me toques, Espíritu Santo. Yo necesito que tú me hables, Espíritu de Dios, esta mañana. Eres bienvenido a este lugar. Te pido que tomes control de los aires, del internet, del fluido eléctrico, que unjas mi garganta con aceite y que me uses como un vaso para ministrar a tu pueblo, Señor. Que tu palabra se siembre en el corazón de tu iglesia. Que hoy podamos aprender y ser edificados. Dulce Espíritu Santo, yo siento tu presencia aquí descendiendo esta mañana. Te ruego que fluyas en los hogares de mis hermanos. Te ruego que desciendas con poder, Espíritu Santo, que les bendiga, que les levante, Señor, que les des la fuerza, que les des la sabiduría siempre en este día, que les des, Señor, fortaleza para permanecer en tus caminos. Espíritu Santo, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, que el enemigo no los pueda engañar. Padre celestial, aleluya, que los haga creer otra cosa que no sea tu verdad, Señor, porque tu verdad los hace libres. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que fluyas con poder en cada hogar, que fluyas con poder en cada familia, que esta mañana tu presencia gloriosa, Espíritu Santo, descienda con poder y autoridad en cada hogar y en cada familia aquí representada. Señor, los hermanos que en esta hora están intentando conectarse a esta transmisión, quítale el obstáculo, mi rey, porque en este corto tiempo, Señor, tu palabra va a ser sembrada en sus corazones y sé que va a producir frutos al 100%, mi rey. Gracias, Dios de la vida, en este precioso día. Gracias, Espíritu Santo, por tomar control, Señor, de todo lo que vamos a hacer aquí. Sé tú el maestro de nosotros. Enséñanos en esta mañana, porque somos tus discípulos. La alabanza, la gloria y la honra es para ti, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Bien, aleluya, pedimos que la sangre del Cordero cubra tu casa, tu familia y todo lo que tiene. Y que esta mañana, Señor, nos mande 12,000 legiones de ángeles, guerreros, príncipes, que estén alrededor de nuestras vidas en los 4 puntos cardinales de la tierra, donde quiera que haya un hermano en esta hora, Dios amado, conectándose a esta transmisión y oyendo esta transmisión en vivo para la gloria y la alabanza de tu nombre. Amén. Quiero compartir con ustedes esta mañana, mis amados, un tema que tiene como título: la obediencia rompe las maldiciones. Amén. La obediencia rompe las maldiciones. Escuche bien. Aleluya. Nosotros sabemos que cuando Dios creó al hombre, cuando digo al hombre, también me refiero a la mujer. La Biblia dice que del polvo de la tierra el Señor creó a Adán. Amén. El Señor formó a Adán, perdón. Y de una de las costillas de Adán hizo a Eva. Los creó, dice la Escritura, los hizo varón y hembra. Los creó el Señor. ¿Me está entendiendo? Pero la Biblia dice que antes que Dios hiciera al hombre, Dios hizo el huerto. Dios hizo un lugar especial donde iba a colocar a ese hombre que formó del polvo de la tierra. Y en ese lugar donde Dios colocó al hombre, no hacía falta nada. Nada es nada, hermano. Nada. Al hombre no le hacía falta absolutamente nada. Es más, la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto en el calor del día. O sea, y el hombre tenía una relación hermosa con Dios. El hombre tenía vida eterna, tenía autoridad, tenía señorío sobre la creación porque Dios se la dio. Y Dios le dio la orden de multiplicarse, de sojuzgar la tierra y de llenarla. Amén. De hijos. Dios quería era puro hijos para él y por eso creó un hombre y una mujer. Amén. Y les dio la autorización para que se multiplicara, los bendijo. Así que todo lo que ellos iban a, el fruto que iba a salir de ellos, iba a ser de bendición y para bendición. No había maldición por ninguna parte, hermano. No había maldición por ninguna parte. La mujer, dice la Escritura, que no iba a parir con dolores. Amén. El tener un hijo para una mujer era una delicia. No había enfermedad, no había dolencia, no había escasez, no había dolor, no había sufrimiento, no había nada de eso, mi hermano. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de Dios no cabe la maldición. Dios es un Dios de bendición. Y de hecho la palabra de Dios dice: su bendición es la que te enriquece y no añade tristeza con ello. O sea, donde está Dios, la tristeza se va.
el dolor se va, el sufrimiento se va, la angustia se va, la escasez se va. Esa es la evidencia de que Dios está ahí en tu vida. Y si alguna vez tienes llanto, dolor, sufrimiento por algo, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Porque los sufrimientos de José fue para llevarlo a sentarse en el trono de Egipto a gobernar. Entonces el hombre estaba lejos de toda maldición porque el hombre habitaba en la presencia de Dios. Amén. Pero luego viene, dice la escritura, la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, lo engaña. Amén. Satanás es un espíritu engañador. Engañó a Eva y la hizo comer del fruto que Dios dijo que no comiera. El pecado de la desobediencia trajo la maldición a la vida del hombre. Aquellas cosas que ellos no conocían, enfermedad, muerte, dolor, sufrimiento, miseria, escasez y una cantidad de cosas malas que ellos no conocían, ahora empezaron a experimentarlas. La Biblia dice que el Señor tuvo que sacarlos del huerto. Amén. O sea, los sacó de la abundancia, los sacó de la sobreabundancia, donde no les hacía falta nada. Amén. Y los llevó a un lugar donde les hacía falta todo. Pero creo que lo que más le hacía falta al hombre era la presencia de Dios. Era Dios. Amén. Era Dios, porque no era lo mismo estar bajo el gobierno de Satanás, de los demonios, que estar bajo el gobierno de Dios. No es lo mismo, hermano, estar, aleluya, bajo el gobierno de las tinieblas que habitar en el reino de Dios. No es lo mismo. ¿Me estás entendiendo? Por eso fue que el hijo pródigo reflexionó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre? O sea, el hombre reflexionó y dijo, hizo como una comparación entre la condición en la que estaba ahora por su desobediencia y en la situación, en la situación en la que estaba de antes por su obediencia. Usted tiene que ser inteligente. Usted tiene que identificar la tierra de bendición. Amén. Usted tiene que identificar la bendición de Dios para su vida. Y una vez que usted la identifica, mano, de ahí no me mueve nadie. A veces no entiendo en la Biblia, pero todo eso está ahí por un propósito. ¿Por qué Jacob se fue de Betel? Si ahí le habló Dios, si ahí estaba Dios. Mire, Dios hubiera hecho que ese hombre prosperara ahí en Betel. Pero no, él después que habla con Dios y hace el pacto con Dios en Génesis 28, el hombre arranca y se va para donde el tío Labán, para que allá ese sinvergüenza lo engañara. Lo engañó para darle a las mujeres. Primero le dio a Lea y después le dio a Raquel. Amén. O sea, te das cuenta que a veces nosotros tomamos malas decisiones y esas decisiones nos llevan a nosotros a la desobediencia. Y la desobediencia activa maldiciones sobre nuestras vidas. Eso es lo que quiero que entiendas esta mañana. Que la obediencia rompe las maldiciones, la desobediencia las activa. Y Dios no lo llamó a usted como hijo ni como hija de Dios para que usted viva en maldición. No, usted es un hijo de Dios que se respete, vive en bendición, nace en bendición, crece en bendición y es una bendición, aleluya, donde quiera que Dios lo ponga. Ese es usted y ese soy yo. Pero para que eso pueda permanecer en mi vida, para que esa unción, esa atmósfera cobije mi vida, cobije mi casa y el propósito de Dios se cumpla conmigo, yo tengo que permanecer en obediencia al Señor. Por eso el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que mora él dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi roca en quien confiaré. Dice, debajo de su sala yo siempre estaré seguro. No te salgas de la cobertura de Dios. Amén, porque salirse de la cobertura de Dios es vivir en desobediencia. Y cuando usted vive en desobediencia, la tierra no le va a responder a usted. Amén. Es decir, usted no va a tener autoridad para nada. Más bien, usted en lugar de gobernar va a ser gobernado. Usted en lugar de tener autoridad, amén, otro va a tener autoridad sobre usted.
Y Dios quiere que nosotros, la autoridad que nos dio, el poder que nos dio, permanezca sobre nuestra vida. Y eso está aquí dentro de mí, está dentro de usted como hijo y como hija de Dios. No se salga de la cobertura de Dios, mi hermano. No se rebele contra Dios, rebélese contra el diablo, rebélese contra el pecado, rebélese contra el mundo. Porque la desobediencia trae maldición a nuestras vidas. La desobediencia trae destrucción progresiva en todas las áreas de tu vida. Y hay gente que ha activado unas maldiciones tremendas sobre su vida y sobre su generación porque son rebeldes, porque son desobedientes. Pero cuando ustedes y yo reconocemos eso y nos volvemos otra vez a colocar en obediencia con Dios, entonces tu obediencia rompe cualquier maldición que se haya activado en tu vida. Y te lo voy a explicar con la palabra rápidamente para que tú entiendas por qué a veces los pastores le decimos a los hermanos, hermano, sea obediente, no sea rebelde, hermano, no sea desobediente. Amén. ¿Qué es lo que usted tiene que obedecer? La palabra de Dios. Usted tiene que hacer lo que el Señor le pidió que hiciera en este libro. Amén. Ese libro que a veces usted se mete aquí abajo del sobaco, aquí, se lo mete usted. Amén. O a veces usted lo pone en el Salmo 91 y lo abre en una trila en su casa. Eso así no funciona. La palabra tiene que encarnarse. La palabra usted tiene que vivirla. No es simplemente predicarla. No es simplemente hablarla, perdón. Hay que vivirla. La palabra tiene que usted vivirla, ponerla por obra. Para que la bendición, escúcheme bien, para que la obediencia, perdón, rompa toda maldición que se activó en su vida por cualquier acto de desobediencia. Amén. O sea que hay maldiciones, hay espíritus, demonios que vienen a su vida cuando usted abre la puerta, cuando usted da esa cobertura, cuando usted abre ese espacio para que Satanás entre. Satanás se mueve como perro por su casa, hermano, donde hay desobediencia. Eso es lo que le gusta a él. Y hay muchos cristianos que son como Jonás. Amén, que están huyendo de la presencia de Dios, que están en desobediencia y que no se dan cuenta que con su actitud van a traer destrucción no solamente a sus vidas, sino a la de su familia. Y es mejor que te pongas a cuenta a Dios hoy, para que toda maldición que se activó sobre tu vida por causa de la desobediencia, oiga, sea rota hoy con la obediencia tuya. Mire, yo le escuchaba a un pastor decir que cuando el hijo pródigo se llevó los bienes del padre, él vivió un tiempo, hermano, de gloria para él. Eso tenía plata, ese muchacho gastaba por aquí, gastaba por allá, dice que se lo gastó todo viviendo, ¿qué? Perdidamente, porque lo que Dios te da se multiplica es en su presencia, pero lo que Dios te da se acaba lejos de su presencia. La mayor riqueza que el muchacho tenía no eran los bienes de su padre, era su padre. Tú sabes lo que hace la desobediencia, te aparta de tu Padre celestial. Y mi Biblia dice en Juan 15:5 que separado de Dios yo no puedo hacer nada. Entonces el pecado, la desobediencia, lo que hace es que me aparta de Dios. Me saca de su cobertura, me saca de su protección. Yo lo experimenté una vez. Yo experimenté lo que es vivir, escúcheme bien, separado de mi Padre celestial y no me fue bien, mi amado. Pero afortunadamente, como el hijo pródigo, reflexioné, me arrepentí y regresé a la casa de mi Padre, donde hay abundancia de pan para mí, para mi casa. Porque la desobediencia activa maldición sobre mi vida, sobre mi casa. Pero cuando estoy en obediencia, el Señor pone un cerco alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de lo que tú tienes, al trabajo de tu mano le da bendición para que todo lo que tienes se te aumente. Bendito sea el Señor, porque mi Dios es un Dios no de abundancia, de sobreabundancia. Por eso dice, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Dios quiere que usted aprenda a vivir y a caminar en obediencia con Él. Cuando usted está en obediencia, Dios lo mantiene metido en el huerto, donde a usted no le hace falta nada. Le está haciendo falta la salud, le está haciendo falta riqueza, le está haciendo falta, qué sé yo, le está haciendo falta fortaleza. Lo que le esté haciendo falta, eso quiere decir que te está saliendo del huerto.
Cuando te sales del huerto, Satanás no te cae encima y te va a robar lo que Dios te dio. Los bienes del padre que el hijo se llevó, Satanás se los arrebató al hijo pródigo, manito, y lo dejó allá trabajando en una finca criando cerdos, porque el mundo lo que te ofrece son algarrobas de cerdo. Pero el papá tuyo y el papá mío, por la obediencia, lo que me ofrece, hermano, es pan, y lo que me ofrece son becerros gordos, las cosas mejores. El Señor dijo: pónganle el mejor vestido. Dios tiene lo mejor para ti, para tu casa, pero sin obediencia no puedes recibir eso. Y Satanás, Jesucristo lo reprenda, va a tratar de engañarte, porque él ciega el entendimiento de los creyentes para que la luz del evangelio no le resplandezca. Satanás va a tratar de hacerte creer que tú puedes vivir en desobediencia. Tú sabes la cantidad de gente que yo conozco que tenían dones, que tenían talento, que cuando estaban en obediencia no les hacía falta nada. Y ahora cree que tener una cosa material, que se salió de la iglesia, se fue de la iglesia, se salió de los caminos del Señor, ahora está en el mundo otra vez, y mira, pero de todas maneras está triunfando, de todas maneras compró un televisor, compró un reloj, compró el celular de moda, lo último en guaracha, compró lo mejor, y esa persona yo la veo que está bien. No está bien, mi amado, no, el diablo lo tiene engañado. Pero la Biblia dice: cuando al hijo pródigo comenzó a faltarle, va a haber un momento donde esa persona que está en desobediencia va a comenzar a faltarle. Va a comenzar a faltarle y va a tratar de buscar en el mundo lo que únicamente puede conseguir en Dios. Porque Dios va a quebrantar a esa persona. Porque la voluntad de Dios no es que tu alma se pierda, sino que tú, aleluya, llegues al conocimiento de la verdad. Dios quiere utilizar tu vida para traer salvación a tu casa. Dios quiere que lo que salga de ti sea de bendición y no para maldición. ¿Me estás entendiendo? Que tú eres el canal de Dios para él poder establecer su reino en esta tierra. Por la desobediencia de un hombre entró la maldición a todos los hombres, pero por la obediencia de un hombre entró la bendición a todos los hombres. Por eso te digo que la obediencia rompe la maldición. La obediencia rompe la maldición. Mire, la Biblia habla de un hombre llamado Naamán, que era leproso, un centurión. Yo no sé cuántos años tenía este hombre con esa lepra, pero mi Biblia dice en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, que una muchacha que trabajaba en la casa de él le dijo que allá en Israel había un profeta que lo podía curar de la lepra. Y el varón fue al rey. Total, el rey se enojó, pero cuando Eliseo vio que el hombre rasgó sus vestidos en señal de tristeza, de descontento, le preguntó al rey qué pasaba, y le habló el rey y le dijo: este hombre vino leproso que para que yo lo sanara, como si yo fuera Dios. Entonces Eliseo dijo: que venga a mí. Y Eliseo era un profeta, y la ley decía que los profetas no podían acercarse a un leproso porque se pueden contaminar. Mas sin embargo, Eliseo de lejos le mandó un mensajero, porque el hombre vino con todo su séquito, con todas sus cosas que trajo. Le mandó un mensajero y le dijo: vaya y díganle al leproso, a Naamán, que se zambulla 7 veces en las aguas del río Jordán, y su carne le será limpia como la de un niño. Ay, papi. Cuando llegó el mensajero y le dijo lo que le mandó a decir el profeta, el hombre se enojó. Aquí dice la Biblia que entonces Eliseo le envió un mensajero, Segunda de Reyes 5:10, diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, el hombre trae una película allá en su mente, de allá de su casa, porque nosotros creemos y pensamos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros decimos. Mano, y no es como usted dice, no es como yo digo. La obediencia no se trata de hacer las cosas como yo digo.
La obediencia que rompe las maldiciones no es hacer las cosas como yo digo. La obediencia que rompe las maldiciones no es hacer las cosas como tú quieres. La obediencia que rompe las maldiciones no es que yo le ordeno a Dios que hagan. Amén. Porque yo no soy el papá de Dios. Dios es el papá mío. Aló. Y no los hijos, los padres no obedecen a los hijos. Los hijos tienen que obedecer al padre. ¿Me estás entendiendo? Entonces la obediencia que rompe las maldiciones no es hacer lo que yo quiero, como lo quiero, cuando yo lo quiero. La obediencia que rompe las maldiciones que habla la Biblia es cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, como Dios te lo manda hacer y donde Dios te lo manda hacer. Cuando tú haces eso, la maldición se rompe. Inmediatamente se rompe. Yo no sé cuántos años tenía Naamán leproso. Y la lepra es una enfermedad, hermano, terminal, degenerativa, destructiva. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé cuánto tiempo lleves tú con esa situación, con esa circunstancia, con ese problema. Pero lo que te estoy diciendo hoy es que si tú haces la que Dios te manda hacer hoy, la obediencia tuya romperá esa maldición y activará bendición otra vez sobre ti, sobre tu casa y sobre todo lo que tienes. Porque la obediencia rompe las maldiciones. Mira, el tipo se enojó. Amén. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová tu Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y comenzó a decir que los ríos de su nación eran mejores que el río Jordán. Y dice la Biblia que a sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Escúcheme bien. Amén. Aleluya. Se zambulló 7 veces en el Jordán, dice la escritura, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Se fue la maldición de la lepra de Naamán cuando Naamán aplicó obediencia a la palabra de Dios. Cuando usted aplica obediencia a la palabra de Dios, toda maldición se va a ir de su vida. Toda maldición se va a ir de su casa. Porque la palabra de Dios es la que tiene el poder para romper todo ciclo de maldición en tu ser. Dios está esperando que usted obedezca su palabra. Quizás Pedro venía de una temporada de escasez, de fracaso, de necesidad. Pero ese día llegó Jesús al mar de Galilea y le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice que Pedro le dijo al Señor, toda la noche he trabajado y no he atrapado ningún pescado, mas en tu nombre echaré la red, dice la escritura. Que cuando hizo lo que Jesús le mandó a hacer, atrapó gran cantidad de peces y su barca se hundía y su red se rompía, tanto que tuvieron que llamar a otros para que también llenaran sus barcas. Yo quiero que tú entiendas que el poder de Dios es tan vasto, el poder de Dios es tan grande y tan inmenso, que Dios quiere sacarte de la escasez a la sobreabundancia otra vez. Pero mientras estemos en desobediencia, habrá escasez en mi vida, habrá maldición en mi vida. Por eso Jesús vino, escúcheme bien, para trasladarte de las tinieblas. Nosotros habitábamos en las tinieblas por causa de la desobediencia. Pero Cristo muere en la cruz del Calvario y su sangre nos limpia del pecado. Y mi alma y tu alma ha sido trasladada por el gran poder de Dios de las tinieblas al reino admirable de su Hijo, que es de luz. Usted ahora está aquí en el huerto. Usted está ahora aquí donde tenía que estar, de donde nunca debimos haber salido. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre y reconoció que había pecado contra él y contra el cielo, la maldición se rompió. Porque el Espíritu Santo que se apartó de él regresó otra vez a su vida. Y este muchacho que regresó todo harapiento, todo mugroso, hermano, regresó como un pordiosero, todo harapiento, oloroso a estiércol de puerco, de cerdo. La Biblia dice que lo que primero el padre dijo fue: maten el becerro gordo. Le dijo: cámbienle el vestido, pónganle el mejor vestido,
pónganle un anillo en su mano, pónganle calzado. O sea, la restauración de este muchacho comenzó cuando, aleluya, rompió, cuando anuló, cuando entendió que fue la desobediencia a su padre, que él fue a apartarse de Dios, lo que lo llevó a esa condición. Y cuando él regresa y se pone otra vez en obediencia con su papá, inmediatamente Dios con su poder empezó a restaurarlo. Yo no sé lo que la desobediencia ha activado en su vida, qué maldición ha activado en su vida. Pero yo le estoy diciendo esta mañana que si usted obedece la palabra de Dios, el Señor va a romper con su poder esa maldición, se va a anular esa maldición, y la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella, se va a establecer otra vez en su vida y en su casa. Mire, venían, eso está en Lucas capítulo 17, versículo 11. 10 leprosos vinieron y se pararon de lejos y le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe lo que Jesús les dijo? Les dijo: vayan y preséntense delante del sacerdote. Y estos hombres no criticaron a Jesús ni se quejaron, pero nosotros pensamos que nos iba a mandar la palabra. Y no. Ellos dijeron: si él dice que vayamos y nos presentemos al sacerdote, tú sabes que nosotros no podemos ir donde los sacerdotes leprosos, porque uno va donde el sacerdote para que el sacerdote compruebe que la lepra desapareció. Nosotros estamos leprosos. Amén. Quizás lo pudieron dialogar entre los 10, pero si él dice que vayamos al sacerdote, nosotros vamos a obedecer lo que él dice y vamos a ir donde el sacerdote. Pero estamos leprosos, no importa. No importa, a lo mejor cuando no nos van a dejar hablar, no importa. Si él dice que vayamos, vamos, porque yo he escuchado que él lanza la palabra y lo que él dice sucede. A un centurión le dijo: ve, tu hijo está sano. Y el centurión, a un oficial de un rey, le dijo: ve, tu hijo vive. Y cuando llegó allá, el muchacho estaba vivo. Ahí usted no sabe, vamos a creer que si él dice que vayamos, cuando lleguemos allá vamos a estar nosotros sanos. Yo imagino que había un líder entre esos 10 leprosos, que era el que dialogaba así, manito, y empezaron a caminar, empezaron a dirigirse a donde estaba el sacerdote en el templo. Y dice Lucas capítulo 17, versículo 11. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Déjeme mirarlo aquí. Dice, vamos a ver, Marcos 17, 11 creo que es. Déjeme, yo lo busco aquí. Que cuando iban de camino, bendito sea el Señor, cuando iban de camino los leprosos, la lepra desapareció. Amén. Porque la obediencia, escúcheme bien, rompe las maldiciones. Bendito sea el Señor. Lucas 17, 11, es verdad, sí. Dice que los leprosos alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban ¿a qué? A hacer lo que Jesús les mandó a hacer. Cuando usted haga lo que el Señor le mandó a hacer, María dijo a los maestresalas, dijo: hagan todo lo que Él les diga. Y cuando hicieron todo lo que Jesús les dijo, el agua se convirtió en vino. ¿Me está entendiendo? Porque en la obediencia rompe las maldiciones. Yo no sé cuál maldición tiene. Está usted persiguiéndolo, se activó en su vida, se activó en su casa. Pero Dios quiere que hoy vuelvas a caminar en obediencia con Él. Porque la obediencia rompe las maldiciones. Es la obediencia la que rompe la maldición. La obediencia que, pastor, a la palabra del Señor. El problema de la mujer del flujo de sangre, 12 años con un flujo de sangre, hermano, ya eso es una maldición. Pero cuando ella volvió otra vez y tocó el borde del manto de Jesús, la lepra desapareció. ¿Por qué? Porque el problema de la mujer del flujo de sangre es que ella se alejó de la palabra del Señor. Y la Biblia dice en el libro de Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
Dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra de esta palabra. Amén. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema de la mujer del flujo de sangre es que ella se apartó de la palabra. La desobediencia nos aparta de la palabra. Y cuando salimos de la presencia de Dios, entramos en desobediencia. Y la desobediencia activa sobre nosotros maldiciones de todo tipo, de enfermedad, maldiciones de ruina, de esterilidad, de destrucción, maldiciones sobre maldiciones. Pero cuando usted regresa al huerto, porque nosotros no regresamos al huerto por nosotros, regresamos porque Cristo nos regresó. Porque Cristo nos mostró el camino, porque el pecado nos tenía ciegos. Pero el Señor dice en su palabra que conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre. Ahora estamos acá, ahora usted está acá, hermana, hermanito, estamos aquí, porque Cristo nos trajo para acá. Él trasladó mi alma y la tuya otra vez al lugar de donde nunca debió salir. Y mientras estés en obediencia, escúchame bien, mientras estés en obediencia a la palabra de Dios, mientras tú estés haciendo lo que Dios te mandó a hacer en su palabra, porque aquí hay mandamientos, este es el libro de la ley. Y la palabra de Dios dice que los mandamientos fueron dados por Dios para que nosotros seamos prosperados. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo tienen que ser prosperados y glorificar a Dios. Porque la voluntad de Dios, amado, es que usted sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud, así como prospera su alma. Pero sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia lo que hay es maldición en tu vida. Pero cuando usted y yo somos obedientes, nos arrepentimos de corazón, el Señor nos limpia con su sangre y el Espíritu Santo vuelve a morar en tu corazón. Amén. Y toda maldición que te perseguía, que te quería alcanzar, que te estaba minando tu casa, que te estaba robando la paz, la de tus hijos, toda maldición es consumida con el fuego del Espíritu Santo. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. La obediencia rompe las maldiciones. Sin obediencia no hay nada. Amén. Miren la Biblia, lea la Biblia y se cuenta que todos los que recibieron un milagro del Señor, el Señor los mandó a hacer algo. Y cuando ellos hicieron lo que el Señor les pidió que hicieran, amén, entonces el milagro sucedió. La muerte se cambió en vida. Jesús le dijo a Marta, quitar la piedra. Cuando la quitaron, Lázaro resucitó. ¿Aló? Cuando usted obedezca a Dios, cuando usted haga lo que el Señor le manda hacer, su obediencia activará el poder de Dios y la maldición será rota en su vida y será rota en su casa. ¿Puedes creer eso esta mañana? Si te sientes identificado con esta enseñanza, te agradezco que le pongas un me gusta, una manito, un like, lo como usted lo quiera llamar, y de esa manera me apoya para que este mensaje llegue a más familias en el mundo entero. Aleluya, lo invito a suscribirse a este canal y que me busques en YouTube como Pastor Juan Sierra Tafur. Te suscribes, le das a la campanita para que te llegue la notificación cuando esté grabando en vivo. Si sientes en tu corazón hoy mandar una ofrenda voluntaria, lo puedes hacer por el chat, por la cuenta de PayPal o por los números de cuenta que aparecen en la publicidad de YouTube. Amén. Aleluya. Yo quiero que usted entienda, mi amado, que la obediencia pone cobertura espiritual sobre su vida y sobre su casa. Y donde hay un cristiano obediente, donde hay una familia obediente a la palabra de Dios, amén, esa familia está protegida por Dios. Y no hay brujería, no hay hechicería, no hay espíritu, no hay demonio que pueda entrar a ese lugar. Amén. Porque la obediencia hace que Dios te ponga un cerco de protección a ti, a tu casa y a todo lo que tú tienes. Por esa razón, Satanás no podía atacar a Job. Pero lo que está en el libro de Job es un ejemplo para usted y para mí de lo que puede suceder cuando nosotros desobedecemos a Dios o cuando nosotros le entregamos, así sea una micra, como les decía ayer, de nuestra vida al enemigo. Eso le basta a Satanás para traer destrucción, para traer maldición a nuestra vida. El que trae maldición a tu vida es el diablo. Pero la palabra de Dios dice que el Padre Celestial envió a Jesús de Nazaret. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Porque la desobediencia nos hace vivir enfermos y arruinados.
Pero cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, porque en el borde estaban escritas las leyes del Señor. Cuando ella otra vez tiene contacto con la palabra, la maldición de ese flujo de sangre, de ese cáncer, cuando ella toca el borde del manto, el poder de Dios se activó sobre la vida de aquella mujer y el cáncer desapareció. Hoy toda maldición tiene que desaparecer de tu vida, porque tú vas a mirar en qué área de tu vida estás siendo desobediente y por ahí el diablo se está metiendo y está trayendo maldición a tu vida. Identificas esa área y dices, el diablo se está metiendo es por esto, porque yo no estoy haciendo esto que el Señor me manda a hacer en tu palabra, no estoy orando, no estoy ayunando, no estoy sirviendo, no me estoy congregando, no estoy ofrendando, no estoy participando, o sea, no estoy involucrado en la obra, yo ando en otra cosa. Entonces tú vas a corregir eso, le vas a cerrar la puerta en la cara al diablo. Yo sé, ya te identifiqué, ya sé que te metiste fue por aquí, pero te voy a cerrar la puerta. ¿Cómo la cierras? Obedeciendo. Obedece y ya. Cuando obedezcas, se cierra la puerta. ¿A la qué? A la maldición. Pero se abre una puerta tan grande en tu vida, mi hermano, que se llama la puerta de la bendición. Y todo lo que habías perdido lo vas a recuperar. Quiero que levante sus manitos ahí en alto y diga conmigo, Padre Celestial, como ese hijo pródigo vengo delante de ti esta mañana y reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, y te ruego que me perdones, que me limpies con tu sangre, Señor. Reconozco que como Jonás estaba huyendo de tu presencia, porque tú me mandaste a hacer cosas en tu palabra y yo no las he obedecido. A lo mejor tú me mandaste a perdonar a esa persona que me hirió, que me ofendió, y yo me he negado, Señor, a perdonar. Y por esa razón la maldición sigue trayendo destrucción a mi vida, a mi casa. Pero ¿sabes qué, Señor? Hoy a través de tu palabra he aprendido que la desobediencia activa maldición sobre mi vida, pero la obediencia activa tu bendición que enriquece y no añade tristeza sobre mi vida, sobre mi casa y sobre todo lo que tengo. Así que toda persona, Señor, que me lastimó, que me ofendió, que me hirió, que me traicionó, que me hizo daño, Padre, mira, yo la perdono esta mañana. Vamos, yo perdono a esa persona. Y sabes, la coloco en tus manos, porque tu palabra dice que la venganza es tuya y que tú le darás el pago a esas personas que me hicieron daño en persona. Yo las coloco en tus manos para que tú le des el pago a ellos en persona, Señor. Pero en cuanto a mí, yo hoy hago un pacto nuevo, Señor, contigo, Jesús de Nazaret, un pacto de obediencia, que no me voy a apartar ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, que voy a hacer todo lo que tú me pides que haga, que voy a ser obediente, Señor, aunque lo que tú me pidas que haga a veces yo no lo entiendo, pero aunque no lo entienda, lo voy a obedecer, lo voy a hacer, Señor, porque mi obediencia rompe las maldiciones que se han activado en mi vida, en mi casa, por la desobediencia a tu palabra. Yo lo voy a hacer, Padre Celestial. Dame la fuerza de voluntad, dile. Dame la fuerza para ser obediente, Señor, a tu palabra. A lo mejor tú me has mandado, Señor, a perdonar a mi madre, a perdonar a mi padre, a perdonar a ese esposo que se fue con otra y me dejó sola. A lo mejor tú me has perdonado, me has enviado, Señor, a perdonar a mis hermanos, como hizo José, que perdonó a sus hermanos que le hicieron tanto daño. Y mientras José no los perdonara, José no hubiera podido permanecer en Egipto y ser de bendición para su familia y para una nación entera. ¿Me entiendes? Que el propósito que Dios tiene contigo es más grande que lo que te hicieron. Cuando así se revela eso, tú le cierras la puerta al diablo, le cierras la puerta a la maldición, pero le abres la puerta de tu corazón a la bendición de Dios que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Me estás entendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. La alegría, el gozo, como dice mi hermanita Yanelis, está en la presencia. David dijo, me llenarás de alegría en tu presencia. Cuando no estamos en la presencia de Dios, nosotros estamos amargados, estamos afanados, desesperados, angustiados.
Pero la verdadera felicidad está en la presencia de Dios. Satanás quiere sacarte de ahí, porque él sabe que el gozo del Señor es tu fortaleza para poder él establecer su reino de mentira, de maldad, de destrucción, de muerte. Él no lo puede hacer estando tú habitando bajo el abrigo del Altísimo. Lo hace cuando te saca de ahí. Lo que nos saca de la presencia de Dios es el pecado, la desobediencia. Usted sea obediente. No importa si el profeta te dice, el pastor te dice que tienes que hacer algo que tú no entiendes. Este varón decía, yo pensaba que él iba a venir, y no importa si Dios no lo hace como tú quieres que él lo haga. Lo importante es que Dios te está diciendo que si tú haces lo que él te dice, la maldición se va a romper en tu casa, en tus hijos, en tu familia, y él va a poder traer otra vez la bendición de él que enriquece y establecerla en tu vida, en tu casa para siempre. Eso es lo importante, hermano. Hágalo. Haga lo que el Señor le manda hacer. Sea obediente y verá la gloria de Dios esta mañana y siempre derramándose sobre su vida. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todos mis hermanos que están aquí. Que esta reflexión de este devocional hoy, Señor, que es una reflexión poderosa de liberación, porque esto es una reflexión de liberación. Porque hay veces que no tenemos que mandar ángeles, guerreros, príncipes, para que apuñalen a nada, ningún demonio ni nada. Simplemente con un acto de obediencia, la maldición se rompe. Simplemente con un acto de obediencia, la escasez se va, la miseria se va, el dolor se va, la enfermedad se va. Simplemente con un acto de obediencia. ¿A qué? A lo que el Señor te manda hacer. Hágalo. Él está esperando. Tú estás esperando que Dios haga el milagro, y Dios está esperando que usted obedezca su palabra para él activar su poder sobre usted y enseñarle que lo que es imposible para nosotros con nuestra fuerza, Dios puede hacerlo con su poder. Él está esperando que obedezca. ¿Me está entendiendo? Mi esposa y yo teníamos muchas bendiciones atadas, porque por algo que nos pasó, nuestro corazón se hirió, se ofendió con personas. Pero un día orando, mire, nosotros llegamos a orar que fuego cayera del cielo y consumiera a esa gente, del odio que teníamos en nuestro corazón. Pero un día orando, Dios nos habló y dijo, perdónalos, no por ellos, sino por tu posición. Y nosotros entendimos claramente lo que Dios nos estaba hablando. Y fuimos a la presencia de Dios y lloramos y le dijimos, Señor, perdónanos por guardar esas cosas en nuestro corazón, rencor, odio, resentimiento. Y a esas personas, Señor, que nos lastimaron, que nos ultrajaron, que nos hicieron todo lo que nos hicieron, nosotros los perdonamos. No porque ellos se merezcan el perdón de nosotros, sino por la posición que tú nos has dado. Nosotros somos pastores. Cuando hicimos eso, mi hermana, amén, cuando hicimos eso, nosotros, porque nosotros prácticamente fuimos lanzados injustamente de un lugar, pero que eso era Dios, no era el diablo, era Dios. De un lugar donde hicimos una inversión. Y cuando nosotros hicimos eso que Dios nos mandó a hacer, entonces Dios nos dio un lugar más grande y más espacioso. ¿Te das cuenta? Porque la maldición te mantiene en la escasez, pero la bendición hace que todas las puertas se te abran. Obediencia. La obediencia rompe la maldición. Yo creo que se te ha revelado esto hoy. Vaya y haga lo que el Señor le mandó a hacer, como Él dijo que lo hiciera. Porque si Dios le mandó a hacer a usted algo, hermano, yo le aseguro que su obediencia va a terminar en un milagro. Y su obediencia va a romper toda maldición que pese sobre su vida. Porque la voluntad de Dios no es que usted camine en esta tierra bajo maldición, sino bajo la bendición de Él, que enriquece y no añade tristeza con ella. Cierra tus ojitos ahí. Deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que el Espíritu Santo te revele esta palabra. Aleluya. Yo no sé lo que Dios te ha estado mandando a hacer, pero vaya, hágalo, hermano, vaya. Vaya. Sea obediente. Hágalo, hermanita, hágalo. Y verá cómo la gloria de Dios se derrama sobre su vida y sobre su casa. Porque la obediencia rompe las maldiciones. La obediencia tuya va a romper esa maldición hoy. La obediencia tuya va a romper esa maldición en tu casa. Va a romper esa maldición en tus finanzas.
Va a romper esa maldición en tu hogar, en tu matrimonio, la obediencia tuya. Hagan todo lo que Él dice. Y todo lo que Dios quiere que hagamos está en este libro que se llama Biblia. Ponga por obra la palabra. Si el Señor te mandó a hacer algo, hágalo. Hágalo, mi hermano. Un hombre me dijo a mí, para terminar, llegó a mi casa un joven y me dijo, tuve una revelación con usted, pastor. Yo dije, sí, hijo, gloria a Dios. Y no es de mi iglesia, es de otra iglesia. Me dijo, yo tuve una revelación con usted, pastor Juan. Yo dije, sí, hijo, dígame. Que Dios me dijo a mí que lo honrara a usted y que usted oraría por mí para que Dios me diera mi propia casa. Mano, vea, a mí eso me conmovió tanto, porque él tiene su pastor. Sí, pero ¿por qué no le dijo al pastor de él? ¿Por qué no tiene que honrar a su pastor? Pero Dios le dijo que me honrara a mí. Total, que el hombre me llevó a Vélez, no, a Arturo Calle, y me ha comprado una muda de ropa, pantalón, camisa y zapato. Porque él tenía que honrarme a mí, porque Dios le dijo, honra al pastor Juan. Oiga, qué cosa tan tremenda. Y ese día, bueno, compartimos y yo oré por él para que Dios le concediera la petición de su corazón. A los 3 meses me llamó que lo habían nombrado gerente de una gran empresa aquí en Santa Marta y que gracias a Dios ya había hecho todos los papeles y le iban a entregar su casa propia. Yo no sé si yo siento una presencia de Dios hermosa aquí fluyendo esta mañana. Hay milagros, bendiciones que están detenidas hasta que tú no obedezcas, hasta que tú no hagas lo que el Señor te mandó a hacer. Hazlo. Porque lo que Dios hizo con este joven no lo hizo por mí, lo hizo por su obediencia. Y quizás esa maldición de arriendo que tenía este muchacho, el Señor la rompió cuando él me honró, porque Dios le dijo que honrar al pastor Juan. Y no fue por, yo no estoy diciendo que usted me honre a mí ni nada de eso. Lo que te estoy diciendo es que fue por la obediencia de este muchacho lo que rompió esa maldición, porque el milagro era para él, el milagro es para usted. ¿Está entendiendo? Haga lo que el Señor le manda hacer y ya. Listo. Y deje que Dios haga con su poder lo que usted no ha podido lograr con su fuerza. Esta mañana te bendigo, mi amado. 1000 veces más. 1000 veces más de lo que tú piensas hacer en Cristo Jesús. Pero es la obediencia la que rompe las maldiciones. Si no hay obediencia en el creyente, la maldición siempre lo va a perseguir. Nunca se va a apartar de su casa. Pero cuando somos obedientes, ese diablo mentiroso tiene que coger sus maletas, sus demonios y todo eso tiene que largarse de su casa, de su vida. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay bendición. Amén. Y el Espíritu Santo mora en su corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tengas un domingo hermoso hoy. Y recuerda, después de que glorifiquemos y alabemos al Señor, bríndale tiempo de calidad a tu familia. Dale tiempo de calidad a tus hijos, a tu familia. Comparte con tu familia, que sepan que ahí está papá, que ahí está mamá. Amén. Y que hemos sido llamados a ser obedientes a la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor Dios Todopoderoso en una transmisión más en vivo para la gloria y la alabanza del Señor. Te bendigo una vez más con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Recuerda, es la obediencia la que rompe las maldiciones. Bendiciones para todos ustedes.